70 votos a favor, 17 votos en contra, 4 abstenciones, 0 presentes. Se aprueba en lo general la ley de regulación de los agentes extranjeros. Es el momento en el que se confirma la aprobación de la ley de los agentes extranjeros con los 70 votos de los diputados sandinistas dentro del Parlamento, misma que criminalizará, fiscalizará y confiscará a quienes reciban fondos del exterior para atentar contra el régimen sandinista. Daniel Ortega ha indicado que las ONGs nacionales reciben dinero de otras fuentes a nivel internacional para desestabilizar a su régimen. Sin embargo, Ortega no recuerda que quien recibía dinero para atentar contra la estabilidad del país era el FSLN cuando estaba en oposición. La aprobación de esa ley de agentes extranjeros por parte de los Ortega Murillo, lo único que nos muestra es el temor que ellos tienen a la protesta cívica que no han podido doblegar. Y están tratando en este momento de debilitar al máximo todo lo que ellos creen que puede ser la base de la oposición, porque tienen mucho miedo, incluso de cara a una campaña electoral. Entonces ellos están haciendo un fraude en cámara lenta, están tratando de quitar todo tipo de financiamiento a organizaciones no gubernamentales o a partidos políticos, eliminando candidatos, acusándolos de agentes extranjeros, ¿verdad? Ese es más o menos el juego, aplicando esta nueva ley de ciberdelitos, que es para silenciar las redes sociales y silenciar las comunicaciones de las personas a través de sus redes. Es decir, todo lo que estamos viendo es un intento de la dictadura de los Ortega Murillo por aplacar lo que no ha podido aplacar durante 2 años y medio, que es la protesta cívica. Y eso pues no va a tener ningún efecto. En una entrevista realizada por Fabián Medina del diario La Prensa en 1988, Ortega confesó que no trabajaba y que el FSLN sobrevivía gracias al aporte de países como Cuba, la extinta Unión Soviética, conocida actualmente como Rusia, y del exdictador libio Muammar Gaddafi, lo que le convertía en un agente extranjero. Lo paradójico de todo esto es que aquí la persona y la familia que más dinero ha recibido del extranjero son los Ortega Murillo, que recibieron más de 4.000 millones de dólares de parte del gobierno de Chávez, primero en Venezuela y luego de Maduro, que con eso han creado un grupo económico poderoso y se han enriquecido completamente, ¿verdad? Dinero que además otra parte ha provenido de los fondos del gobierno de Nicaragua, pero bueno, ellos como agentes extranjeros han efectivamente tenido fondos de Chávez, fondos de Gaddafi, ¿verdad? En cantidades impresionantes. Como digo, se han hecho millonarios, ¿verdad? Multimillonarios con esos fondos y ese dinero del exterior y representando evidentemente intereses extranjeros. La política que Daniel Ortega ha seguido en política exterior ha sido la política que le conviene al gobierno de Venezuela, como digo, primero a Chávez y ahora al régimen de Maduro. El investigador social y líder opositor Félix Maradiaga asegura que Ortega desde 2019 ha controlado el dinero destinado a las ONGs a través de la Ley contra el Terrorismo y el Lavado de Dinero, misma que se le aplicó a más de 9 organizaciones no gubernamentales que trabajan en Nicaragua, las que fueron confiscadas, allanadas y cancelada su personería jurídica. El Frente Sandinista no existiría hoy si no hubiese sido un proyecto acompañado, en este caso, por Cuba y por la extinta Unión Soviética. Pero yo no quisiera hacer comparaciones, porque lo que se está tratando de hacer, y este es un tema que hay que abordarlo con absoluta seriedad, lo que realmente se está tratando de hacer acá son 2 cosas en el tema de agentes extranjeros. En primer lugar, se le quiere dar contexto jurídico a la noción de vendepatria. Es decir, esta noción de vendepatria es una construcción política que la comparte, por ejemplo, el fascismo con el comunismo, tanto desde la época de Stalin en la extinta Unión Soviética como en el régimen nacional socialista de Hitler. Se desarrolló de manera muy similar la noción
de enemigo externo, ¿verdad? Eso lo puedes encontrar tanto, como repito, en la experiencia soviética como en la experiencia fascista. Y obviamente también lo encontramos en regímenes fascistas como el de Mussolini. En términos directos, ¿qué quiero decir? De que estos regímenes fascistas y también el comunismo considera como externo o como invasor todo aquello que no comparte la ideología predominante del Estado. Y esto lo encontramos en los discursos de Ortega, que sin lugar a dudas tiene raíces fascistas. Roger Arteaga, quien se desempeñó como director general de ingresos en Nicaragua, asegura que la ley de los agentes extranjeros será utilizada para criminalizar a las personas que protesten contra Ortega. La aprobación de la ley de agentes extranjeros en Nicaragua no sería ningún problema si hubiera una independencia de los poderes del Estado, hubiera seguridad jurídica, imparcialidad en las decisiones y no se estuviera librando una batalla de un pueblo que quiere su libertad y un gobierno que lo está oprimiendo, porque se convierte en un instrumento para poder afectar, amenazar y meter en la cárcel a cualquier persona que fuera un obstáculo para los propósitos del gobierno. Por lo tanto, la ley existe en otros países, pero donde impera la justicia y hay una plena independencia de poderes que permite su aplicación sin ninguna intención de maltratar a nadie. De acuerdo a la definición de sujetos obligados, todo aquel que recibe dinero del extranjero es un agente extranjero y por lo tanto sujeto obligado. Lo que sí es que la ley no es retroactiva y el caso de Ortega ocurrió antes de que se aprobara esta ley, pero conceptualmente sí es un sujeto obligado. El sociólogo Cirilo Otero asegura que Ortega aún recibe ayuda extranjera para imponer su régimen en Nicaragua. Está bastante estable porque sigue recibiendo dinero de otras agencias que posiblemente no sea específicamente el gobierno de Venezuela, pero son empresas de Venezuela que le están dando oxígeno, ¿verdad? Ahora, los rusos no creo que le estén dando plata, los rusos es un acompañamiento político, y menos los cubanos, pues, porque los cubanos viven añorando más bien ingresos constantemente. Ahora, lo que sí efectivamente, y me parece que es importante aclararlo ahora, es que Ortega ha amasado o ha jugado una cantidad enorme de recursos desde hace varios años, y eso ha producido ganancias. Y ahora el capital del señor Ortega es amplio y muy grande, ¿verdad? Que nada tiene que ver con ingresos de este momento, porque el mismo dinero ha generado mucha riqueza. Pero Félix Maradiaga también advierte que Ortega ahora quiere controlar hasta las remesas. Es atacar y bloquear las microdonaciones. ¿A qué me refiero con esto? Las remesas. ¿Por qué? Bueno, te recuerdo de que desde el año 2018 se logró bloquear las grandes donaciones para fines humanitarios, para fines de investigación, para fines de trabajo de sociedad civil, que eran monitoreadas por el Ministerio de Gobernación, por la Unidad de Análisis Financiero, etc. Es decir, ya el orteguismo tiene un enorme control de cualquier donación significativa, y cuando digo significativa me estoy refiriendo a donaciones que trasciendan incluso cantidades relativamente pequeñas como arriba de los $500. Sin embargo, no ha logrado detener una ola de contribuciones pequeñas de $20, $50 que trabajadores nicaragüenses que están en España, que están en Costa Rica, que están en Estados Unidos, que se ganan con el sudor de su frente el trabajo, y luego leen o conocen que hay un preso político que necesita ayuda, que hay una persona en Nicaragua que tiene necesidad de medicamento. Entonces, el pueblo nicaragüense en el exterior ha sido inmensamente solidario con el dolor de sus mismos hermanos en Nicaragua y mandan pequeñas donaciones. Entonces, el Frente Sandinista quiere también atacar, bloquear, limitar
esas ayudas porque las interpretan como un financiamiento a la oposición. En resumen, es realmente un ataque a la misma solidaridad del pueblo, porque como hemos dicho en muchos momentos, solo el pueblo salva al pueblo. El analista Cirilo Otero manifestó a Café con Voz que lo que Ortega quiere, por medio del combo de leyes represoras, es presionar a la oposición a una posible negociación. La dictadura necesita salir del hoyo en que está, porque la dictadura tiene dos cosas de las tres que se necesitan. Tiene dinero, tiene policía y ejército que lo proteja, pero le hace falta un interlocutor válido. Es decir, no tiene oposición organizada ni alguien con quien negociar. Y él necesita negociar, porque así como estamos, el país no va. El país está quebrado, ¿verdad? Económicamente está quebrado. Producción quebrada, consumo quebrado, desempleo altísimo, y las empresas están cerrando sistemáticamente porque no pueden mantener la situación en que ellos están. Daniel Ortega nunca ha trabajado. Cuando tenía entre 17 o 18 años, pasó fugazmente por el mundo del periodismo. Duró unas horas en el oficio, pero años más tarde, en 2008, durante una breve visita al estacionamiento del diario La Prensa en compañía de Hugo Chávez, le dijo al periodista Eduardo Enríquez que él también había sido parte del gremio. Ortega pasó por el radio periódico La Verdad de Radio Mundial, a donde llegó en 1962 o 1963, recomendado por alguien que por entonces era uno de sus mejores amigos, Carlos Guadamuz. Guadamuz lo elogió ante los jefes de la radio, hablando maravillas sobre este prospecto, tan lleno de cualidades. Y Ortega llegó, papel, lápiz y grabadora en mano, listo para hacer carrera en la radiodifusión. Le dieron un carnet de novato y ese mismo día se realizó su primer y última cobertura noticiosa. Luego de eso, Ortega supuestamente habría trabajado un tiempo en una radioemisora llamada Radio Capital, que quedaba cerca de la iglesia El Calvario, pero no hay mucha información sobre esa nueva aventura. El resto de su vida ha sido un mantenido desde el exterior y de los nicaragüenses que pagan sus impuestos y que alimentan el presupuesto de la República. Para Café con Voz, Moisés Mercado.